Hola, hola. Quiero saber si me escuchan. ¿Alguno me están viendo? Confírmenme, por favor. Bueno, ¿me están viendo? ¿Y me están escuchando? Esa es la pregunta. Perfecto. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de los medios de extinción de las obligaciones. Para comenzar esto tenemos que señalar que el medio de extinción por excelencia es el pago, ¿no? Entendiendo que el pago es el modo por el cual se extinguen las obligaciones cuando el cumplimiento de la prestación esperada por el acreedor es la debida. Es decir, cuando el pago cuenta con los requisitos básicos de identidad, integridad, localización, puntualidad, y conforman al, al deudor y al acreedor en cuanto a la metodología del cumplimiento debido. Este medio de extinción está dentro de los medios perfectos de extinción. También encontramos algunas convenciones que se denominan liberatorias, como por ejemplo la dación en pago, la novación, la renuncia, la remisión de la deuda, o hechos extintivos, como por ejemplo la compensación, la confusión y la imposibilidad de pago, o el cumplimiento de la convención resolutoria. Dentro de los medios de extinción, vamos a hablar específicamente de la compensación, y la compensación se encuentra regulada en el artículo 921 del Código. Cuando hablamos de la compensación de las obligaciones, estamos haciendo referencia fundamentalmente a el medio a través del cual las partes de común acuerdo establecen que se va a producir una equiparación entre lo que se adeuda y lo que se merece como crédito. La compensación, como ya les dije, está regulada en el 921 y tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen recíprocamente la calidad de acreedor y de deudor, cualquiera sean las causas de una y de otra deuda, extinguiendo con una fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Las especies de compensación que nuestro código reconoce son la compensación legal, la compensación convencional, la facultativa y la judicial. El concepto de compensación es un modo de extinción que produce una mutua neutralización de dos obligaciones. Es decir, cuando el que tiene que cumplir también debe reconocer el crédito que hay a su favor. Por ejemplo, en una locación donde el locatario realizó puntualmente obligaciones que correspondían al locador, pero por una cuestión de urgencia, el locador no cumplió en el debido tiempo con el pago de las mismas, por ejemplo, la ruptura de un caño maestro de la cocina, el locatario al momento del pago del alquiler compensará en proporción lo que él pagó correspondiente a esa mejora útil que debía realizarse sobre el inmueble. La compensación tiene dos funciones. La primera función es simplificar las operaciones y evitar un doble pago, reduciéndolo solo a uno cuando las deudas son distintas. Y por el otro lado, evita que el deudor, más presto en pagar, corra el riesgo de no cobrar lo que se le debe después de haber satisfecho esta deuda. Es el caso que les comentaba de un inquilino que para favorecer al dueño de la propiedad realiza de manera urgente un gasto que era a cargo del locador, y al momento en el cual él debe reconocer el pago de su correspondiente mes de alquiler, lo mínimo que va a exigir es que se compense lo debido con lo adeudado. Esta compensación requiere fundamentalmente de determinados requisitos para que sea
lo que se reconoce como compensación legal. La compensación legal está establecida en el artículo 923 del Código, y para que haya compensación legal, los requisitos son: ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar. Los objetos correspondidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí. Y los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente sin que resulte afectado el derecho de terceros. Esto, como ya lo señalamos, se da específicamente para casos de alimentos, para casos de locación, en casos de cuenta corriente bancaria. Es muy común que exista este tipo de compensación. Ambas partes deben ser prestadoras de obligaciones de dar. Esto significa que al momento de la compensación sería muy difícil establecer una compensación para una obligación de hacer si esta obligación de hacer fuera intuita y personal. Es decir, aquellas obligaciones de hacer que solo debe cumplir aquel que es el deudor. Pero en algunas obligaciones de hacer, ante el incumplimiento de la obligación, podría llegar a darse lugar a la compensación. El crédito tiene que ser de la misma especie, y entre el crédito y la deuda, entre una persona y otra, se debe cumplir el requisito del derecho propio, es decir, cada uno que va a plantear la compensación debe ser el interesado. Los objetos de la prestación deben ser homogéneos. Esto significa a que los objetos deben ser precisamente fungibles entre sí y pertenecer en principio al mismo género. Esta homogeneidad está referida también a la fungibilidad. Los créditos deben ser exigibles y disponibles. Esto significa que no deben afectar de ninguna manera derechos de terceros. Por lo tanto, no pueden ser compensadas obligaciones sujetas a plazo suspensivo, por ejemplo, mientras no opere el vencimiento, ya que el acreedor no va a tener derecho a exigir el pago de la obligación hasta ese momento, ni tampoco en las obligaciones condicionales cuando estén sometidas a una condición suspensiva, porque también la misma se va a encontrar en una forma pendiente. Deben ser libres y disponibles para que sean objeto de compensación. En cuanto a la liquidez, que antes estaba expresada como requisito, una deuda que es líquida cuando se sabe al tiempo de la exigibilidad cuánto es lo que realmente se debe en un quantum, es necesario que esta liquidez tenga que estar predeterminada, de cierta manera frente a la exigencia. En cuanto a cantidad, la liquidez debe guardar correspondencia con los principios de identidad en el pago. Es decir, por eso el requisito de la liquidez sería necesario. En cuanto a la capacidad de las partes para realizar la compensación, es la capacidad que se debe exigir para cualquier obligación en la que el sujeto tenga disponibilidad para dar y para recibir. La compensación legal, fundamentalmente, produce sus efectos a partir de que ambas deudas comienzan a ser exigibles y comienzan a ser susceptibles de poder ser compensadas. Y esta compensación legal que se menciona fundamentalmente opera desde el momento mismo en el cual ambas comienzan a coexistir. Y es muy importante establecer que la invocación siempre va a ser aparte de la parte a la cual le beneficia la compensación, que en este caso serían los dos. Una vez opuesta la compensación legal, produce todos sus efectos hasta el monto de la menor. Y el fiador puede oponer la compensación de lo que el acreedor le debe a él o al deudor principal, y esto está resaltado en el artículo 925 del Código. En caso de que hubiera más de un deudor, es decir, pluralidad de deudas y varias deudas sean compensables con el mismo acreedor, se puede establecer el principio de la imputación del pago. La compensación legal es muy, digamos, aplicable, sobre todo en materia de convenios internacionales. Y esto es digamos, de gran aplicabilidad.
la realidad es que los efectos que produce la compensación es que cancela instantáneamente lo adeudado a favor de ambas partes. Si nosotros hablamos de este modo de extinción de las obligaciones, se podría decir que es un balance o pago abreviado. Es decir, es un doble pago automático entre las obligaciones que existen recíprocamente entre ambas partes, siempre y cuando se puedan establecer hasta el monto de la menor. Compensar es balancear una deuda con relación a la otra, y ya existía este modo de extinción de las obligaciones desde el derecho romano. El objetivo es simplificar las operaciones y evitar un doble juego. Actúa como un escudo procesal, porque permite incorporar en un proceso judicial pendiente al cobro de un crédito la defensa basada en la existencia de otra contrademanda. Entonces, si yo, por ejemplo, demando a Diego por un stock de 30.000 unidades y Diego me debe a mí 20.000 unidades de una mercadería similar, se extinguiría hasta el monto de 20.000 unidades con relación a lo que se adeuda entre distintos comerciantes. Por supuesto que esto no va a liberar de lo que falte de pago. Opera generalmente de modo automático, y la satisfacción del acreedor se alza fundamentalmente en que se obtiene el mismo bien jurídico. Si bien la satisfacción del acreedor es discutida en cuanto a si tiene el mismo efecto que el pago, y yo les diría que no tiene el mismo efecto en principio, porque debió sucederse la situación jurídica de que existan ambas obligaciones de manera recíproca y con todos los requisitos que establece el artículo 923 para que hablemos de compensación legal. Pero al momento de producirse el efecto, una vez opuesta, sí produce la extinción de la obligación hasta el monto de la menor. Hay obligaciones que el Código señala específicamente como no compensables, y estas obligaciones no compensables tienen que ver con cuestiones que son más del orden moral. Por ejemplo, no son compensables las deudas que surgen de los alimentos, no son compensables las obligaciones de hacer o de no hacer, no son compensables las obligaciones de pagar daños e intereses por no poder restituir la cosa al propietario o poseedor legítimo que fue despojado, porque aquí no existiría ningún tipo de posibilidad de señalar cuál fue el real daño producido. Si yo hablo de alguien al cual le robaron una bicicleta que era de su abuelo, no podríamos compensar de ninguna manera el pago de 5.000 pesos, que sería el valor real que tiene el objeto, con todo lo que produce en digamos, aquel que ve que la bicicleta ya no va a estar más, su insatisfacción. Nunca el dinero, y en general, gracias a Dios, por suerte, puede tender a satisfacer cuestiones que son invaluables. No sé si me entienden. Por eso se señala específicamente en el inciso C del artículo 930 que las obligaciones de pagar daños e intereses por no poder restituir la cosa de un propietario poseedor legítimo del cual fue despojado es no compensable. También el artículo señala otras obligaciones que no son compensables, como son, por ejemplo, las obligaciones del legatario, por las deudas que el legatario tenga con el causante si los bienes de la herencia son insuficientes para satisfacer la obligación y los legados restantes, las deudas y créditos entre los particulares y el Estado nacional, provincial o municipal, cuando las deudas de los particulares provienen del remate de bienes pertenecientes a la nación, provincia o municipio, de rentas fiscales, contribución directa o indirecta, o de otros pagos que deban efectuarse en la aduana, como derechos de almacenaje o depósito, las deudas o créditos que pertenecen a distintos ministerios o departamentos, los créditos de los particulares que se hayan comprendidos en la consolidación de acreencias contra el Estado dispuestas por la ley, los créditos y deudas de concursos y quiebras, excepto los alcances que prevé la ley especial, y las deudas del obligado a restituir depósitos irregulares.
Estas obligaciones no son compensables. Decíamos que la compensación era no solamente legal, cuando se formaba con todos estos requisitos que establece el 930, sino que la compensación también puede ser facultativa, y hablamos de compensación facultativa cuando faltaría alguno de estos elementos que podrían permitir la compensación legal, pero una de las partes resigna su derecho y decide compensar. En este caso, siempre va a haber una situación de privilegio de uno con relación al otro, pero se produce la compensación del orden facultativo, partiendo de la idea de que los requisitos de procedencia de la compensación legal no existen. Eminentemente práctica sería la solución de hablar de la compensación facultativa. El beneficio de abdicar a una prerrogativa es de carácter unilateral, una de las partes renuncia a su derecho y decide compensar porque va a sufrir, digamos, el efecto de extinguir la obligación. Aunque él tuviera mejor derecho y estuviera colocado en una mejor posición, resigna su derecho y decide compensar facultativamente. La diferencia que hay entre la compensación legal y la compensación facultativa es que la compensación legal opera ministerio legis, es decir, si se dan los requisitos, no cabe más solución, que sería la más conveniente, que compensar legalmente. En cambio, en la compensación facultativa, una de las partes se encuentra en mejor posición que la otra, resigna su derecho y establece la compensación. También existe la compensación voluntaria, que es aquella en la cual las partes, de común acuerdo y conforme al principio de la autonomía de la voluntad, deciden compensar recíprocamente obligaciones recíprocas sobre deudas que sean similares. Y por último, encontramos la compensación judicial, que es aquella que se da cuando se refiere a una litis que ya está planteada en sede judicial, y el juez, digamos, a pedido de parte, establece la compensación entre las partes, teniendo en cuenta, sobre todo, el interés de los mismos de establecer directamente la extinción de las obligaciones. Es muy importante señalar que esta compensación va a producir el efecto de extinción de las obligaciones y, por lo tanto, va a paralizar toda otra expectativa de inicio de juicio. ¿Sí? Hablamos de la confusión como un medio de extinción de las obligaciones que se produce cuando la calidad de deudor y de acreedor se reúnen recíprocamente en la misma persona y en el mismo patrimonio. Esta confusión opera fundamentalmente en casos de que estemos frente a obligaciones concurrentes, a obligaciones solidarias, a cesiones de herencias, o en algunos casos hasta derecho de retención. Como se va a producir la imposibilidad de cumplimiento porque en el mismo sujeto existen ambas calidades, la obligación se extingue porque no me puedo demandar a mí mismo. Al existir esta imposibilidad material de exigencia de la obligación, opera directamente la confusión, conforme al artículo 934. Para que exista la confusión, los requisitos son que exista una sucesión del deudor en la posición del acreedor, o del acreedor en la postura del deudor, ocupando íntegramente la misma. Esta calidad de deudor y de acreedor deben ser reunidas en la misma obligación, y es decir, esta reunión en la misma persona de calidades de deudor y de acreedor, referida a la misma obligación, establecerían que el crédito y la deuda se fusionan, por lo tanto no habría exigibilidad. El ejemplo típico es cuando existe una sucesión universal. En este supuesto existe, digamos, confusión si el deudor del causante termina siendo el heredero. Y en este caso, el causante ya no tendría ningún tipo de exigibilidad porque se reunirían en la misma persona la calidad de deudor y de acreedor.
La sucesión no puede ser solamente a título universal, sino que también puede ser sucesión a título singular. Y el efecto de la confusión es que la obligación queda extinguida total o parcialmente en la proporción a la parte de la deuda. Esto es importantísimo porque siempre tenemos que hablar de qué es lo que se debe y qué es lo que se exige como crédito. Y la extinción siempre va a ser de manera proporcional. El efecto de la confusión, tal como lo dispone el artículo 931, es la extinción de la obligación con todos sus accesorios. Cuando hablamos de una extinción de obligaciones, estamos hablando de que la obligación principal extingue la obligación con todos sus accesorios. Puede ocurrir por un acontecimiento posterior que cesen las causas que motivaron esta confusión. Si cesaran las causas que motivaron la confusión, se vuelve a producir, de alguna manera, la extinción de la calidad de deudor y de acreedor, es decir, se vuelven a dividir y vuelve a ser el acreedor y el deudor el deudor. Y en ese caso, si no están ya reunidas en la misma persona dichas calidades, resulta razonable interpretar que se pueden restituir ambas funciones. Y en este caso, renace el estatus jurídico del vínculo obligacional que había quedado extinguido. Estas causas pueden ser necesarias o voluntarias. Si hablamos de una sucesión mortis causa, es una causa involuntaria. Y el heredero es, digamos, declarado de alguna manera el sucesor universal. Entendemos que es un caso que no se produce tan comúnmente, pero que da solución a la exigibilidad de la relación obligacional. Es decir, al no haber vínculo, porque no existe ninguna posibilidad de demandarme a mí mismo, se extingue la relación obligacional. Encontramos también que un medio de extinción de las obligaciones es la novación. Y la novación produce el efecto de extinción cuando nace una obligación porque se crea una distinta, otra nueva, y está destinada a reemplazarla. Lo más importante en la novación es que exista voluntad de novar. La novación es el medio de extinción de las obligaciones por la cual, a través de la creación de una nueva obligación, con la voluntad, el famoso animus novandi, se produce una nueva obligación contraída para cumplir la anterior. Es muy importante establecer que la novación es un modo extintivo de las obligaciones que tiene lugar cuando se extingue la obligación original para dar lugar al nacimiento de una nueva obligación. Y este animus novandi es lo más importante, porque si no existe ánimo de novar, no podemos hablar de novación. Los requisitos de la novación son la existencia de una obligación anterior, la creación de una nueva obligación, la capacidad de novar y el animus novandi, es decir, la voluntad de efectuar dicha novación. Si hablamos de una obligación anterior, esta obligación tiene que ser exigible, es decir, debe ser una obligación que sea efectiva, que sea real. Si nosotros hablamos de una obligación que tiene nulidad, no podemos hablar que frente a una obligación que es susceptible de ser anulada de forma absoluta o relativa, esta podría llegar a ser fuente de una obligación. El primer requisito esencial de la novación es que exista una obligación original que sea extinguida mediante la creación de una nueva. El segundo requisito es la creación de una nueva, es decir, que nazca este nacimiento de la nueva obligación destinada a sustituir la obligación original. El tercer requisito es que aquel que nova debe tener la capacidad de novar. Para que nazca de una obligación primitiva la creación de una nueva obligación, aquel que es el creador de la nueva obligación debe dar lugar a una obligación cierta, exigible y válida. Es decir, tiene que tener la capacidad suficiente y la voluntad de novar.
A esto se lo denomina animus novandi. El animus novandi, que produjo, digamos, su origen en el derecho romano, señala fundamentalmente que se va a dar lugar a la novación cuando existe real voluntad de novar, es decir, de crear una nueva obligación. La voluntad de novar es un requisito esencial, que hoy está señalado en el artículo 934. Antes lo reconocía la doctrina, daba lugar a discusiones doctrinarias, pero la realidad es que no hay novación si no existe animus novandi. El animus novandi, en primer lugar, debe ser de carácter, digamos, de interpretación restrictiva, es decir, no tiene que haber ningún tipo de lugar a duda de que existió la voluntad de crear una nueva obligación. No se presume el animus novandi. Y existen algunas obligaciones que, aunque tengan determinados cambios, estos cambios no importan novación. Para hablar de una novación debe haber un cambio real, objetivo o subjetivo. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de una novación por cambio de deudor, esta novación requiere del consentimiento del acreedor. Y si hay una novación por cambio de acreedor, esta novación requiere del consentimiento del deudor. Pero no va a haber novación si las relaciones, por ejemplo, se cambian con relación a determinadas características de un objeto. Yo necesitaba un auto y en vez de entregarse un auto de carácter blanco, me entregan un auto gris. Salvo que yo tenga que utilizarlo para una cuestión puntual, el cambio de color no importaría novación, pero sí importaría novación el cambio de modelo. Hubo, por ejemplo, un caso en Fiat que por una cuestión de stock a la persona no se le entregó un Fiat Cubo y se le quiso reemplazar el Fiat Cubo por otro modelo. Y la persona necesitaba el Fiat Cubo para realizar transportes, era un utilitario. Realmente se ganó el juicio porque Fiat insistía en que era de mejor valor, que era un modelo más, digamos, adecuado a lo que el consumo real de gente necesita, pero esta persona que necesitaba el Fiat Cubo, al ver incumplido la relación obligacional de entrega del Fiat Cubo, demandó a Fiat y ganó el juicio. Otro medio de extinción de las obligaciones es el incumplimiento. El incumplimiento, hoy casualmente hay un fallo, el incumplimiento de contrato da lugar a la extinción de las obligaciones. Si nosotros hablamos de un contrato en el cual existe, por ejemplo, el deber de seguridad sobre una determinada prestación y existen daños causados con relación al consumo, en ocasiones de utilizar servicios sin la debida atención, se podría acreditar que el incumplimiento por parte de la entidad de la prestación del servicio provoca daños, y estos daños operan directamente a través de la extinción de las obligaciones. Si el encuadre jurídico de la prestación obligacional es, digamos, extremadamente diferente de la que se contrató, habría un incumplimiento de contrato. Y el incumplimiento de contrato provoca fundamentalmente la extinción de las obligaciones. Por último, hay mucho para decir de la novación, pero bueno, la novación extingue las obligaciones originarias con todos sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante una reserva, artículo 940, y estas garantías pueden pasar a la nueva obligación, solo si quien las constituyó participó del acuerdo novatorio. No siempre la obligación nueva puede cargar con las garantías anteriores. La novación, en principio, extingue la obligación originaria con todos sus accesorios. Pero el acreedor puede establecer nuevas garantías sobre la obligación original. Las disposiciones correspondientes a la novación
fundamentalmente se encuentran reguladas hasta el artículo 941 del Código Civil. Y la novación es uno de los medios de extinción de las obligaciones más frecuentes, digamos. No habría novación si la obligación anterior está extinguida o afectada de nulidad absoluta. Cuando se trata de una nulidad relativa, la novación vale y se puede confirmar la nulidad relativa. Ustedes saben que los medios de extinción de las obligaciones también son las nulidades. Las nulidades operan cuando se afectan derechos del orden absoluto o del orden relativo. Si nosotros hablamos de una nulidad absoluta, estamos hablando de alguna obligación que impediría el normal ejercicio de todos los derechos que nos garantiza el Código. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de contratación. Las nulidades absolutas siempre están viciadas de abusos y afectan derechos del orden constitucional. Si hablamos de una nulidad relativa, podría ser purgada a través de la confirmación cuando, por ejemplo, una obligación se realiza con cierta incapacidad que podría llegar a darse por una cuestión de una imposibilidad material temporal, y se confirma al momento en el cual la persona adquiere la capacidad suficiente como para certificar digamos, su voluntad. Decimos que las obligaciones creadas deben ser fundamentalmente exigibles, y no tienen que estar, digamos, susceptibles a ningún tipo de nulidad. Entonces, la obligación anterior debe ser exigible y debe ser válida. Si la obligación anterior, como ya les dije, estaba afectada a nulidad absoluta o a una nulidad relativa, la obligación, si no se confirma, no puede ser exigible. Y si la obligación está sujeta a una condición suspensiva, y después de la novación el hecho condicionante fracasa, o a una condición resolutoria retroactiva, y el hecho condicionante se cumple, en ese caso la nueva obligación produce los efectos que corresponden, pero no sustituye al anterior, porque hasta el momento en el mismo en el cual se produzcan los efectos suspensivos o confirmatorios, no existiría novación. En cuanto a la nueva obligación tampoco puede estar afectada ni de nulidad absoluta, ni de nulidad relativa, ni tampoco estar sujeta a condición suspensiva o a hecho condicionante fracasado, artículo 939. Y como ya les dije, los efectos de la novación es que extingue la obligación originaria con todos sus accesorios. La novación legal está dispuesta en el artículo 941, y la novación legal se produce cuando la ley establece el nacimiento de una nueva obligación. La novación se produce por disposición de la ley, artículo 941. En cuanto a los otros medios de extinción de las obligaciones, encontramos la dación en pago. La dación en pago está regulada en el artículo 942. El acreedor está obligado a recibir lo mismo que exige en la prestación original, pero en algunos supuestos el acreedor voluntariamente puede aceptar una cosa distinta en forma de pago. Las reglas aplicables a la dación en pago requieren fundamentalmente la conformidad del acreedor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer hincapié en que el objeto del pago debe cumplir con el requisito de identidad y de integridad, y el acreedor no está obligado a recibir una cosa diferente de aquella a la cual el deudor se obligó originalmente. El artículo 942 señala la dación en pago como un medio de extinción de las obligaciones. Y esta dación en pago permite que se extinga la obligación original con la entrega de un objeto distinto de aquel que se suscribió en el contrato o en la relación. Pero el comportamiento del deudor no debe ser forzado, es decir,
ni el deudor ni el acreedor deben ser forzados a reemplazar la prestación original. El acreedor es el que voluntariamente va a aceptar una cosa distinta de aquella que estaba previamente pactada en la obligación. Sería el caso en el cual el acreedor acepta un auto diferente de aquel al que se obligó. Es un modo de extinción que produce fundamentalmente la extinción de las obligaciones por el acto de abdicación del acreedor a recibir algo distinto. Y reconoce el fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad. Si bien el acreedor no está obligado a recibir algo distinto, voluntariamente puede aceptarlo, tomando en cuenta la libertad. Y en ese caso, es muy importante establecer hasta dónde fue forzado o no fue forzado el acreedor a recibir algo distinto de lo debido. Si el acreedor recibe voluntariamente algo distinto de lo debido, la obligación se extingue desde el momento mismo en el cual éste la acepta. Y reconoce su fundamento en la libertad de las convenciones, toda vez que conforme al principio de identidad, nadie puede ser obligado a recibir una cosa distinta de aquella que figuraba. Pero esta dación en pago, fundamentalmente, se basa en el respeto recíproco, en que las partes podrían llegar a ceder y a establecer una extinción de las obligaciones. Que esta dación en pago tenga la intención de pago, es decir, si existe esta entrega y esta recepción de la cosa con la voluntad de extinción de la relación obligacional, cancelaría la deuda. Este ánimo solvente, esta voluntad tanto del acreedor como del deudor de entregar una cosa distinta y de recepcionar esta cosa distinta como consecuencia de la obligación original, esto daría lugar a la dación en pago como medio de extinción de las obligaciones, basados en el principio de la autonomía, de la voluntad y de la libertad de las partes. La novación y esta dación en pago son dos maneras a través de las cuales se consideraría que el acreedor no está totalmente satisfecho, pero se da lugar a la extinción de la relación obligacional. La dación en pago es una convención liberatoria, porque requiere el consentimiento del acreedor, que consiste en la expresión de su predisposición de aceptar una prestación distinta a la contemplada en la obligación original. Fíjense que se señala, dentro de lo que es la importancia de la dación en pago, la predisposición del acreedor a dar por finalizada la relación obligacional, recibiendo algo diferente de aquello a lo que se obligó. Y esto permite, de alguna manera, ponerle fin a la disposición en cuanto a lo que tiene que ver con la relación, para que el vínculo no continúe indefinidamente. Yo tengo a mi alcance la posibilidad de cumplir con una cosa distinta y al acreedor le sirve, entonces ambos, de común acuerdo, extinguen esta relación obligacional a consecuencia de la entrega de un objeto diferente. ¿Doctor, es como una renuncia? No. No es una renuncia porque en la dación en pago se entrega un objeto. Y este objeto produce el efecto cancelatorio. La dación en pago, si se realiza con un objeto que podría llegar a tener vicios redimitorios, o podría llegar a presentar alguna turbación en el derecho del ejercicio del mismo, tiene que tener cierta garantía, es decir, aquel que la recibe, el acreedor, debe contar con el medio suficiente como para que, ante algún inconveniente, pueda demandar al deudor por los reclamos que correspondan. Y esto se llama datio pro soluto, es decir, yo voy a garantizar la solvencia del producto que recibo, o la satisfacción del mismo. No se olviden que cuando nosotros hablamos de una relación obligacional, no se extingue, por supuesto, y gracias al reconocimiento del derecho del consumo,
no se extingue de inmediato, se perpetúa en el tiempo mientras yo tenga la satisfacción. Todas las obligaciones son temporales, pero mientras yo tenga la posibilidad de exigir dentro de un plazo que los usos y costumbres fundamentalmente plantean, que son 6 meses, ciertas garantías tienen 3 meses, en este tiempo yo tengo la facultad de exigir que la cosa me sirva. ¿Sí? Entonces, decimos que la dación en pago es un medio de extinción también reconocido. Y por último, encontramos la renuncia y la remisión de la deuda, que están establecidas en el artículo 944 y 945 del Código. Toda persona puede renunciar a sus derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicios. Y la remisión onerosa de la deuda, la remisión de la deuda es la entrega directa de donde está plasmada la obligación. Por ejemplo, la entrega de un pagaré. La remisión de la deuda se considera como remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en el cual constaba la deuda. Artículo 950. Si el documento es instrumento protocolizado y su testimonio o copia se halla en poder del deudor sin autorización del pago o remisión, y tampoco consta el pago o la remisión del documento original, el deudor debe probar que el acreedor le entregó el testimonio de la copia de la remisión de la deuda. Tanto la renuncia como la remisión de la deuda son dos medios de extinción que le permiten al acreedor establecer que a partir del momento en el cual realiza la renuncia a sus derechos, esta renuncia debe ser aceptada por el deudor para que sea válida. Fíjense que el artículo, no me quiero olvidar de nada porque eran muchas las cosas que había que... la renuncia puede ser onerosa o gratuita. Artículo 945. Si la renuncia se hace por un precio o a cambio de una ventaja cualquiera, es regida por los contratos onerosos. La renuncia gratuita de un derecho solo puede ser hecha por quien tiene capacidad de donar. La renuncia debe ser aceptada por el beneficiario para causar la extinción del derecho. Hasta tanto no sea aceptada, aquel que renuncia puede retractarse. Y la renuncia puede ser retractada mientras no sea aceptada. Artículo 947. Siempre y cuando no se perjudiquen los derechos de terceros. Esto tiene que ver siempre con el principio de la buena fe, que nuestras relaciones jurídicas nunca pueden afectar derechos de terceros. La prueba de la renuncia debe ser probada por todos los medios, pero la voluntad de renunciar nunca se presume. Por lo tanto, tiene que ser específica, concreta, y tiene que ser a través de todos los medios que siempre, digamos, tienen que ver con lo escrito. Fíjense que aunque yo renuncie, si lo hago verbalmente y no di a conocer mi renuncia, mientras tanto no sea efectivamente aceptada, yo sigo siendo el responsable de todo aquello a lo que me obligué o de lo que tengo posibilidad de exigir. Con relación al tema de la renuncia, fíjense que hay un artículo del Código en cuanto a los condóminos, artículo 1991. Los condóminos son aquellos que son dueños recíprocamente de una misma unidad y por lo tanto todas las obligaciones y todos los derechos con relación a lo que surge de esa unidad les corresponde a ambos. Cada condómino debe pagar los gastos de conservación y reparación de las cosas y mejoras necesarias, y reembolsar al otro aquello a lo que se haya obligado a pagar. Tengo un cachorrito que lo traje y está ladrando enloquecidamente porque lo dejé encerrado. Les pido disculpas por los ladridos. Fíjense que el artículo 991 dice que cada condómino debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias, y reembolsar al otro lo que haya pagado en exceso con relación a sus partes indivisas. No hay duda de que si algo es de dos, los dos responden. No puede liberarse de estas obligaciones por renuncia a sus derechos. Ojo, que una persona puede decir, yo renuncio a mi derecho
a la parte indivisa, pero esto no lo libera de los gastos que el otro condómino haya hecho. El condómino que abona tales gastos puede reclamar los intereses desde la fecha del pago. No utilicemos la renuncia para desligarnos de obligaciones. La renuncia sirve para que de ahora en adelante, y una vez que es aceptada por el deudor, extinga mi posibilidad de reclamo posterior. Muchas veces sucede que una persona, frente a un litigio que se va produciendo en años y en años y en años, decide renunciar a su derecho a la creencia. ¿Por qué? Porque ya le resulta más, favorable olvidarse del conflicto a esperar una resolución que no se sabe si va a llegar o no va a llegar. Esto es muy importante establecerlo como un medio de extinción de las obligaciones. Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley, cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta un interés privado. El acreedor que abdica de alguna prerrogativa conferida por el derecho del crédito puede hacerlo de manera total o de manera parcial. Si estamos frente a una obligación que es del orden solidario, la renuncia que realice uno de los coacreedores no puede afectar a los otros acreedores. La diferencia conceptual que existe entre la renuncia y la remisión de la deuda es que la remisión de la deuda es concreta. Directamente entrego el documento a aquel que era el obligado. Y al entregárselo y al destruirlo ya no existe más deuda. Se decía antiguamente que la renuncia y la remisión de la deuda eran la cara y la contracara de los medios de extinción. ¿Sí? Por último, señalamos que un medio de extinción también es la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento se produce cuando la cosa se extingue y por lo tanto, al extinguirse la cosa por un caso fortuito, por una fuerza mayor, por una destrucción total o parcial, no puede llegar a darse si estamos frente a una obligación de dar. Esta imposibilidad de cumplimiento que se encuentra en el artículo 955 se caracteriza como sobrevenida, es decir, posterior a la constitución de la obligación, y objetiva. Debe entenderse que es ajena a las partes y el alcance de imposibilidad debe ser absoluta y definitiva para que se produzca realmente la extinción de la obligación. Bueno, chicos, ¿alguna duda con relación a esto que yo he desarrollado? ¿Le hago una pregunta? Sí. Con esta última parte, en los contratos, digamos, de alquiler. No te escuché. En la imposibilidad de incumplir, digamos, ¿cómo la podemos encuadrar en los contratos de alquiler? Digamos que el inquilino no pueda pagar por alguna causa. Bueno, mira, en los contratos de alquiler, lamentablemente, hay muchas, lamentablemente. Lo que sucede realmente cuando los hechos son de extrema gravedad, como está sucediendo ahora, porque realmente hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, hay muchísimas imposibilidades materiales de concurrir al lugar de trabajo, y las personas que ganan diariamente su sustento al no generar dinero no pueden cumplir con lo debido, pueden plantear judicialmente una excepción de cumplimiento del orden parcial. Generalmente va a tener que contarse con el arbitrio de jueces. ¿Por qué? Porque es una imposibilidad sobreviniente, ajena a la voluntad de las partes, que yo lo encuadraría sin ningún lugar a duda en un caso fortuito. Pero ¿quién pierde en este caso? Pierden ambos, porque el locador, que es el dueño de la propiedad, que debe respetar por una garantía constitucional del 14 bis el derecho a la vivienda digna de parte de los ocupantes, tendrá que conciliar hasta cuánto los deja. No sé si me entendés lo que te estoy diciendo. Y no se liberan del cumplir. Lo que sí se está prorrogando en el tiempo, la facultad de pago. Fíjense que en este tiempo que es tan duro y tan concreto, va a haber muchísimos
contratos que van a ser imposibles de cumplir porque la gente no tiene cómo. O sea, no existe la posibilidad material de alcanzar el objetivo del pago. Y sí puede haber voluntad de pago. Y acá habrá que hacer lugar a conciliaciones. No se puede perdonar la deuda, salvo que el acreedor renuncie. Esto va a depender, como todos los casos, de las particularidades que el caso tenga. O sea, no es lo mismo un empresario que le está yendo más o menos en su empresa, pero tiene garantía suficiente como para pagar una determinada cosa, que un pobre obrero que sale a trabajar todos los días y que no cuenta ni siquiera con el salario porque se le cerró la posibilidad de trabajo. No sé si me comprendés. Y ambos son locatarios, perdón, y ambos tienen obligaciones a su cargo. Dependerá de aquel que les haga la exigibilidad. La ley es contemplativa y la ley va a permitir que se extienda en el tiempo la deuda, mientras tanto no haya posibilidad material de cumplimiento. Esto cualquier juez, si a mí me lo plantearan, yo no soy jueza, pero si a mí me lo plantearan, la ley es favorable al más débil, siempre. Y en materia interpretativa se va a dar lugar a las circunstancias que son de público y notorio. Gracias. ¿Me entendieron? Siempre tenemos que llevar a los extremos, chicos. Y en los extremos se ve dónde está la equivalencia. Siempre va a prevalecer el orden social por el orden particular. Y el orden social que hoy se impone es el de la solidaridad. Una pregunta, doctora. ¿Cómo Mirna, no? acá. ¿Cómo estás, Mirna? Bien, muy bien. Un ejemplo de compensación, porque usted dijo que la compensación se extingue hasta el monto de la menor. ¿Cómo sería? Porque no me Y yo queda claro. les contaba, por ejemplo, en una locación, yo estoy alquilando, por ejemplo, ¿no? Y me hice cargo de un gasto de una reparación que hay en la cocina de unos caños. Vino el plomero, a mí me tuvo que reparar los caños y me costó 20.000 pesos. Y yo por mi alquiler pago 25. Al momento de pagar el alquiler, muestro la factura y digo, mira, el señor, el plomero, cobró 20, yo lo reparé porque perdía y era un plomazo tener agua en toda la cocina. Aquí está la factura, pedí 3 presupuestos, este era el más barato. No tuve tiempo de que vos lo aprobaras, pero acá tengo 3 y el más barato es este. Exijo que en vez de pagarte los 25, yo te pago 5. Eso es una Ah, compensación. ¿Eh? Igual ahí siempre y cuando el propietario acceda. No, bueno, en realidad en ese caso, si no es legal, va a ser judicial, porque yo, si el propietario no accede, lo voy a plantear judicialmente y voy a hacer un depósito, voy a consignar judicialmente los 5 y voy a plantear una demanda de que el locador se está haciendo el burro con una mejora que es del departamento y que es una mejora necesaria, ¿no? claro, ahora Si yo, entendí. por ejemplo, tengo esto de los proveedores, te decía, hay personas que se intercambian recíprocamente mercaderías. Uno fabrica telas y el otro fabrica vestidos. El que fabrica telas tiene que entregarme 3 rollos de cash, de qué sé yo, no sé, cualquier tela, de terciopelo. 3 rollos de terciopelo que tienen un costo por rollo de 10.000 pesos. Y yo tengo que entregarles una partida de 500 vestiditos o saquitos que tienen un costo de 300.000. Entonces, 500 contra 300 compenso. Si bien lo que yo buscaba era la mercadería, porque es una obligación de dar, y ante la imposibilidad, porque ya hay falta de terciopelo, no hay ninguna posibilidad de que se haga el terciopelo, porque el terciopelo venía de Italia y ya no va a haber más terciopelo italiano. Bueno, compenso lo que sea deuda y nos entregamos lo que realmente estamos exigiendo, ¿sí? Sí, gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene una duda? Profesora, Tesoro. para que exista innovación,
Sí. ¿Qué tiene que cambiar? ¿El objeto de la obligación? La novación puede ser por cambio de objeto o por cambios de sujetos. Ambas están contempladas. En un caso se llama novación objetiva, cuando lo que se cambia es la causa o el objeto, y novación subjetiva, cuando lo que se cambia son los sujetos, deudor o acreedor. Eso está establecido en los artículos del código. Perfecto. La novación subjetiva se produce por el cambio de deudor o por el cambio de acreedor. Si es el cambio de deudor, se va a requerir la conformidad del acreedor. Hoy no tenía que dar novación, pero se los nombré para que sepan que es un medio. Hoy me tocaba dar compensación. Está igual en el código y no tiene mucha dificultad, pero si querés lo volvemos a ver. Acá fíjate que en el artículo 900... En el 53, en el 933, 934, cada novación por cambio de acreedores, el 937. Por eso, por cambio de acreedor, la novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor. Si el consentimiento no es prestado, hay cesión de crédito. Podría ser que en el momento en el cual transcurre la obligación original, se decida cambiar el acreedor, o sea, el acreedor se sustituya por otro. La diferencia entre la cesión de crédito, que no da lugar a la conformidad por parte del deudor, sí al aviso, pero no a la conformidad, es lo que distingue la novación de la cesión de créditos. Si el consentimiento no es prestado, es cesión de créditos, ¿sí? Ahí me confundía, la cesión de crédito y la novación me confundía cuando la cesión de crédito cambiaba los sujetos, o sea, cambiaba un acreedor por otro acreedor que no fuera novación. Claro. No, la cesión de créditos es un contrato, donde existen un crédito original, un deudor de ese crédito original, y en el transcurso se establece un nuevo contrato entre el cedente y el cesionario. Pero al deudor se lo notifica, ¿sí? No tiene que prestar ningún tipo de conformidad. Bien. Gracias. Y por cambio de deudor está en el artículo 936. La novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor. ¿Por qué? Porque lo que tiene que garantizarse es la solvencia del deudor. Si yo hablo de una nueva obligación en la que va a haber un nuevo deudor, a mí me interesa mucho saber quién es el que va a deudar, y yo puedo oponerme a esa novación porque no me convence la solvencia del nuevo deudor. ¿Sí? Bien. Es un poco confuso con la cesión de crédito. Y en realidad es bastante confuso, y lo que más opera generalmente es la cesión de créditos. En general, en materia de obligaciones, es muy corriente en materia cambiaria la cesión de créditos y no la novación. Si hablamos de novación, tiene que haber una voluntad de novar, y si no existe o hay dudas sobre si es novación o cesión de créditos, se interpreta que es cesión de créditos. Bien. Gracias. Bueno, chicos, les deseo suerte en el examen. Nos estamos viendo después. Gracias. Chao, gracias. No, a ustedes. Mucha suerte. Chau, Paula. Hola, mi amor. ¿Sí? Hasta mujer. ¿Qué decís? Sí, sabía lo que pasaba.
Lo que pasa es que los alumnos por ahí preguntan muchas cosas. Zeus se portó muy mal. Rompió todo. No sabía cómo atenderlo, te juro. De todo hizo.